Y bien, como sabemos, pues uno de los escándalos políticos del momento tiene que ver con la posibilidad de que el Movadef pueda inscribirse como partido político, algo que el Jurado Nacional no resuelve, el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve hasta ahora, porque sus miembros están de vacaciones, tan sencillo como eso, una cosa realmente insólita, inconcebible. Pero, claro, siempre, además del tema legal, subsiste la pregunta acerca de cómo es posible que, digamos, este movimiento haya podido reunir el número de firmas que ha reunido, que no haya, digamos, que todavía puede existir como movimiento político con cierta aceptación un grupo que cometió tantos crímenes y de la manera como los cometió. Entonces, esto es una pregunta que no tiene una fácil respuesta. Hemos invitado a Edmundo Murrugarra, quien es sociólogo, pero también es maestro y miembro del Consejo Nacional de Educación, para conversar acerca de esto, porque finalmente, Edmundo, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Sendero, pues, en buena cuenta se gestó en el magisterio, ¿no? En el sector educación. En el sector educación, claro. Y me imagino que muchos de estos jóvenes que ahora están en el Movadef también de repente están estudiando educación, no lo sé. Y por otro lado, a propósito del tema de Cajamarca, las informaciones que tenemos son que, por ejemplo, el SUTEP de Selendín, que es la zona donde está el proyecto Conga, es mucho más radical que el SUTEP normal, digamos, que el SUTEP de Patria Roja. Consideran que Patria Roja son unos traidores, unos vendidos, etcétera. Entonces, Patria Roja está completamente a la derecha. Recuerda un poco a lo de Guainalaya, que estaba muy vinculado al senderismo, ¿no? Entonces, hay una preocupación por este tema. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tú este asunto? Que en el caso de la sociedad en su conjunto, incluyendo los medios, producida la derrota militar y arrinconado al BRAE y al Guayaga, se consideró que eso estaba superado y no se atendió a las ideas. Las ideas, el núcleo de idea central es lo que quedó instalado en el sector popular de nuestra juventud, en las instituciones educativas, particularmente universitarias, y eso no ha sido criticado. Justamente la derrota de Izquierda Unida, encabezada por Barrantes, de la cual nosotros somos restos, no fue superada. Y hoy que hemos colaborado, algunos colegas han colaborado con Ollanta, se ha manifestado que hay dificultades en colaborar. ¿Por qué? Porque no se superó la crítica a ese núcleo de ideas erróneas, porque no ha habido partido político que le haga la lucha. Entonces, cuando trabajamos en la educación, uno encuentra ese núcleo de ideas. ¿Qué cosa dice? Bueno, el niño no ha tomado desayuno, no puede aprender. Como los niños están desnutridos, no pueden aprender. Ese materialismo tan mecanicista que porque no tomaste un buen desayuno no puedes aprender, te lleva a decir, bueno, ¿qué puedo hacer acá en la escuela yo? Te encoges de hombros. Y la historia ha demostrado que es cierto, el niño que está malnutrido no puede aprender mucho, pero en el momento que está con toda su energía puede aprender, si no, no tendríamos genios salidos de la mayor miseria. Un caso de ellos es Mariate. Hubo un niño más desnutrido, un niño más carente, como pocos, y sin embargo era un hombre genial. Naturalmente con energía escasa, porque no tenía eso. Pero eso a qué nos lleva a superar este determinismo tan fatalista que los pobres nunca podrán dirigir este país. Porque como son desnutridos, no pueden aprender. Y que todos solamente los niños gorditos pueden aprender. Esa fatalidad tiene que ser criticada y superada. Pero, además, el núcleo ideológico, digamos, anticapitalista, etcétera, esta ideología muy clasista todavía se mantiene, ¿no? Se mantiene porque no ha sido criticado el socialismo eurocéntrico, europeo, a pesar de que Mariátegui reiteraba, no copien, no calquen, hay que crear heroicamente. El socialismo que viene de Europa justamente tiene esta dificultad, que dice que la estructura económica determina la educativa, la ideológica, la cultural. La cultural, no determina la economía, o sea, no puede cambiar la economía. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la economía? En la lucha económica, los sindicatos, te dice el socialismo europeo, no. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la economía? Y ahí aparece este factor externo coercitivo, la violencia, el poder nace del fusil.
No. De un palo y de un fierro nace el poder, no del corazón y de la mente de los seres humanos. Esta es una renuncia a valorar el papel de la educación, el papel del maestro. El papel del maestro, pero esto supone pues de alguna manera entrar a trabajar en las universidades y también en las normales, por supuesto, pero en las facultades de educación y en general en las universidades. Y en todo el sector educativo, Jaime, porque tenemos en la educación básica 8 millones de escolares, de los cuales hay 2 o 3 millones que ya tienen 15, 16, 17 años. Pero esto tiene que ser trabajado en todo el sector educativo, por supuesto incluyendo las universidades. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Primero, desarrollar sistemáticamente esta crítica. ¿Qué encierra el concepto de economía que el socialismo europeo no dice que determina la cultura? ¿Y qué cosa es la economía? El mismo Marx dice, oye, no son las piedras, no son las minas, no son el agua, no son las máquinas. ¿Y qué cosa es? Los seres humanos son el núcleo de la economía. ¿Y de los seres humanos qué cosa? ¿Cuánto pesan? No, sus conocimientos, sus destrezas, sus habilidades, sus sueños. Esa es la fuerza creadora de la riqueza. ¿Y de dónde vienen los sueños, las habilidades, los conocimientos? De la educación. Entonces la educación también determina la economía. En los últimos 30 años hay 4 o 5 premios Nobel que han ganado por decir esto, que la educación determina la economía. Pero ¿eso qué significa entonces? Que aparte de estas ideas, de esta lucha, hay que dar la lucha educativa, la lucha política en educación. ¿Qué significa esto? Que tenemos una educación básica que prepara ciudadanos pedigüeños, consumistas, y no prepara ciudadanos productores, emprendedores, creadores. No prepara. Entonces, es urgente la modificación. Eso es ya un resultado de largo plazo. Naturalmente, eso significa resultado de 15, 20 años. Pero hay que comenzar ahorita, para que ese niño que tiene 3 años termine a sus 18 años siendo un músico, siendo un cantor, siendo un productor de televisión o productor de bienes, servicios, arte, espiritualidad, pero que no esté más parado en la calle estirando la mano a su padre para ir a una academia. O al Estado. O al Estado. Y a la universidad ingresa un tercio, un poquito más de un tercio a la educación superior. Los 2 tercios se quedan tirados en la calle. Eso es lo más doloroso de este tipo de educación. Por eso el acierto de Ollanta hablar de revolución educativa. Eso es en cuanto a currículum. Pero hay que empezarlo ya. 2, el diseño de la institución educativa. Hoy día estuve en el Instituto Industrial Estados Unidos de Comas. Es conmovedor. Primero, las posibilidades inmensas que hay ahí, porque es enorme, con no sé cuántas hectáreas con instalaciones, pero semiabandonadas. Y conversamos con los maestros, ¿y por qué no se agrupan y con un director? Y así como el ministerio hace una concesión a Fe y Alegría, o le hace a Pro Rural o a otras instituciones para que gestionen, ¿por qué ustedes los maestros no se organizan con su director y con todas las empresas que están entre Tupac Amaru y la Panamericana Norte, hacen convenios, conciertan y empiezan a levantar una eso? especie de patronato, una cosa así. Exactamente, todo eso. Claro. Porque ya hay colegios. No hay iniciativa para esas cosas. ¿Por qué? Porque también el Estado les amarra. Estuve en Hilo, el Instituto Tecnológico Luis Eduardo Balcarce. Me dijeron, porque yo ando averiguando, ¿y dónde hay locuras que están haciendo los maestros? Me dicen, en ese instituto están haciendo salchicha de anchoveta. Volé. Efectivamente, con ayuda de una empresa pesquera que le regala el sobrante de anchoveta, hacen la salchicha. Y ya está, pues, para entrar al mercado en grande, porque ya está aprobado en pequeño. ¿Qué les falta? La empresa dice, ya pues firmemos el convenio, ustedes tengan RUC, ya sean una entidad autónoma, pero no pueden serlo. Están amarrados de las manos, porque hubo unos cuantos ladroncitos, etcétera, a todos los directores tecnológicos les han amarrado de las manos. Todo esto se puede lanzar. Entonces, es lucha en el diseño de la institución educativa, hay que darla. Y hay la lucha en el magisterio. Justamente cuando la ministra se ha propuesto iniciar un año con nuevos aires, que todos los niños tengan su maestro primero, hay el peligro de que se estimule la conflictividad en el sector. ¿A dónde va Movadef? ¿Cómo así? Movadef, ¿a dónde va ahora a encaminar sus energías de protesta, de descontento, porque no lo han al sector de educación? Claro. Ahí tiene una parte de sus militantes. Los conozco, los visito, los trato de que me abran sus puertas para hacer la lucha de ideas, porque no hay partidos políticos para hacer el otro. ¿Cuál es el tema? Que hay 270.000 maestros que no ingresaron a la carrera pública magisterial y desde hace 5 años no tienen incremento. Entonces, ahí hay una paja seca. Eso se puede incendiar. Y el problema es que el gobierno, el ministerio, no sabe qué hacer con el tema de la carrera pública magisterial. Está durmiendo, digamos, está en stand-by, está esperando alguna clase de decisión o de cambio
cuando en realidad lo que hay que hacer es mejorar digamos, los aspectos, los errores que se cometieron en la aplicación y avanzar, porque no podemos, ese es un instrumento fundamental para la mejoría de la calidad de educación, ¿no? Y eso requiere, Jaime, que definamos qué es el mérito que le pedimos a un maestro. ¿Cuál es el mérito? ¿El que le ha pedido al gobierno anterior, evaluándolo con cuestionarios? ¿Ese es el mérito? El mérito es que tenga retención memorística y que tenga análisis básico de comprensión lectora. Para eso nos formamos los docentes. No es para algo más grandioso, es para que florezcan los seres humanos, para que sus habilidades se multipliquen. Entonces tienes que, como dice el Proyecto Educativo Nacional, para ascender y mejorar tu remuneración, aprueba tu evaluación de desempeño, Claro, lo que has logrado. Pero ¿cómo mides eso? Bueno, no es fácil, un cuestionario es más fácil de medir. Claro, no es tan bueno pero como es engañoso, instrumento. pues, pero te lleva a medir otra cosa y no lo que queremos. Todo lo que los padres... Pero ya sé, pero el problema es cómo se mide Muy bien. el desempeño. 2 años en el Consejo hemos pasado, todos los países, ¿cómo lo hacen? Lo hemos repasado. A Chile, a Colombia, a Cuba, a Estados Unidos, Canadá, México, de España nos han informado de Europa cómo hacen la evaluación y hay herramientas para hacerlo. Empiezas la observación de clase y los chilenos lo hacen, lo graban la clase, los cubanos lo hacen con visitantes, con un formato. ¿Qué se observa en la clase? ¿Cómo trabaja ese profesor? Tiene la opinión de los estudiantes, la opinión del director, la opinión de los padres de familia, los logros académicos del estudiante, no solo en matemáticas y en comunicación, sino en otros aspectos fundamentales. Felizmente la ministra ha señalado que ya quiere incluir la evaluación de ciudadanía y de ciencia y de tecnología o producción. Entonces, eso se puede hacer, pero hay que hacerlo ya, porque efectivamente es un proceso más lento, porque es más complejo. Pero, ¿cuál es el mérito? Que te lleva al maestro a mostrar que él es un maestro. ¿Cómo? Que mi estudiante aprenda. Y lo quiero que lo evalúen. De acuerdo. En qué condiciones y cómo he trabajado, eso tiene que ser evaluado. Entonces, esa definición tiene que corregirse en la ley. En la ley te lleva a evaluar otra cosa y no. ¿Por qué? Porque la evaluación de desempeño... El problema es que si vamos a tener que modificar la ley, no lo vamos a hacer nunca. Eso no creo que esté en la ley. La ley está en la ley, Jaime. La ley prohíbe que haya evaluación de desempeño. No, lo establece. Al contrario, lo establece, entonces, 28, pero no es para censo, pues. Bueno, no es para censo. Pero no se puede ser tan literal. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permite. Llegó la campaña escolar y los Tigres no pierden el ritmo. Salen unos jeans. Salen unos jeans. Para que los Tigres no pierdan el ritmo, presentamos Adelante, un servicio que te permitirá adelantar el cobro de tus facturas incluso el mismo día que lo presentes. No te conformes. Adelante, BBVA Continental. Ya llegó el verano, empieza el calor. Quiero refrescarme, tomando lo mejor. Tomando leche fría, yo voy a crecer más. Con 3 vasos de Gloria, me refresco más. Este verano, toma 3 vasos de leche Gloria fría al día, que te ayudará a crecer y ser más grande. El verano con Gloria, voy a disfrutar. Gloria. Seguimos conversando con el Mundo Murugara. Bueno, tengo la sensación de que la ministra de Educación tiene buenas ideas, pero tiene un problema de gestión, ¿no? Eso es algo que en general me parece que está pasando en el gobierno. Hay un problema serio de gestión, como está pasando también en la Municipalidad de Lima, ocurre lo mismo, ¿no? Hay un aprendizaje del asunto hasta que no debiera tomar demasiado tiempo. Ya van 6 meses, ¿no? Y hay a compasarlo con los fenómenos sociales y políticos. Pues el peligro es que tengamos este semestre un sector movido, conflictivo, que se añade a los otros sectores. Eso es el peligro. Ahora, ¿no hay también en este asunto, cambiando un poco el enfoque, en este asunto de esta especie de reverdecer de Sendero a través del Movadef, no es en cierto sentido también en alguna medida consecuencia de que durante la última década, digamos que la condena se ha cargado más hacia la manera como fue combatido Sendero Luminoso en lugar de a Sendero Luminoso? Es decir, las violaciones de derechos humanos, los militares, la propia condena a Alberto Fujimori prácticamente en cadena perpetua, o 28 años o 25 años. Todo eso, digamos, de alguna manera ha puesto casi
equivalencia, digamos, para la imagen, para la percepción pública, ¿no? Casi en un nivel equivalente a Sendero Luminoso y al Estado peruano. Entonces eso, de alguna manera, en esa misma medida, relegitima. Esa lógica que tú describes es evidente, está a la vista. Las condenas pertinentes en el caso de los gobernantes que cometieron abusos no han servido para respondernos a la pregunta, ¿y por qué cometieron esos abusos? Estuve en el Senado, tú sabes, en la década del 80. Y cuando vengo el enero del 81, ya Sendero estaba presente, y digo, si no lo combatimos nosotros los socialistas, aquí va a haber una tragedia gigantesca. Porque mandar a los jóvenes oficiales de la ciudad a que combatan en el campo, donde aparecen todos los campesinos igualitos, un joven de la ciudad en ese momento no sabe qué hacer. Así es. Escucha una detonación y piensa que todos son senderistas. Así es. Eso lo tiene que ser una fuerza política. Y yo les digo a mis colegas, el socialismo peruano, democrático, mariateguista, andino, resurgirá cuando nosotros justamente abordemos esa tarea. Y es el momento. Claro, yo me acuerdo que ahorita, efectivamente tú tuviste claridad en ese momento, pero hubo otros compañeros de izquierda tuyos que no tenían el deslinde claro, ¿no? Decían que está, digamos, el camino que había escogido Sendero era el correcto, pero no era el momento. Claro, se les dijo, son equivocados. En tanto que con Barrante dijimos, no, son enemigos. Así es. Y son enemigos de todos los peruanos. Y nuestro eslogan con Barrante fue todos contra el terrorismo. Y hubo un sector que vaciló. Bueno, pues, pero no hemos ido al fondo al debate de ideas, y en el sector de educación no hemos empezado a la revolución educativa, que no hay que esperarla de un gobierno. Encina no lo esperó, de que lo decretara un gobierno. Arguedas, que estamos celebrando su centenario, no esperó que ningún gobierno decrete, simplemente lo iniciaron. Germán Caro Ríos, que a muchos profesores, docentes del Movadef lo levantan, no esperó, él hizo, encanta una revolución educativa formidable, transformó quebradas y comunidades, aplicando esta concepción de la educación a través de la producción. Bueno, ¿y por qué no somos miles de esa gente? Bueno, esto tiene que ver con la gestión del ministerio. Un ministerio que tiene una educación para que los muchachos terminen 18 años para ingresar a la universidad. O sea, el fracaso de la mayoría. Una educación para la producción o para el emprendedurismo, etcétera, tendría más la virtud de ir limpiando de corrupción el sector, ¿no? Porque hay mucha corrupción en las UGELs, en los mismos colegios, por eso la evaluación de desempeño, yo no sé si se puede prestar a prácticas corruptas, ¿no? Porque hay menos control, entonces se pueden poner de acuerdo. En todo caso, sin duda alguna, pero serán menos que esta evaluación con el cuestionario, que tiene una historia terrible en el Perú. Todo el mundo lo acepta que eso, ¿no? Por eso el mismo Consejo dice que su aplicación estuvo en una calamidad. Bueno, estas pruebas se filtran, pues. Pero no solo eso, no te evalúan aquello que interesa a todos los peruanos, el aprendizaje de los muchachos para que se hagan ciudadanos y no más consumidores pedigüeños. Volviendo a Sendero, entonces aquí hay una tarea de lucha de ideas, hay una tarea de lucha educativa urgente, y yo insisto, hay en esta tarea del magisterio un terreno sumamente delicado. La ministra yo creo que está bien orientada, está buscando la solución. Me parece que puede ser lento el ritmo que le está poniendo, y ahí el Consejo debe acompañarla en esta búsqueda de solución. Eso requiere coordinar con las bancadas parlamentarias. Yo creo que sí hay necesidad de unas modificaciones en la ley, pero ya debiéramos estar trabajando con todas las bancadas parlamentarias y hacer el consenso en qué mérito vamos a evaluar del maestro, el mérito de su memoria o el mérito de su desempeño con sus estudiantes. Esta segunda nos da consenso, nos da unanimidad. Ojalá que se pueda hacer. Edmundo Murrugarra, muchas gracias por su participación en la Hora N. Edmundo Murrugarra es maestro, sociólogo, hombre de Izquierda Unida en su momento. Vamos a una pausa y regresamos con Silvia Barrera Vázquez, alcaldesa de Villa María del Triunfo, porque hay serios problemas de abastecimiento de agua en la tablada del Lurín, por las razones que vamos a explicar.